Muy buenas tardes, mi nombre es Rosa Sánchez y voy a explicar el tema de exposición de mi trabajo pasado de investigación, que fue el del tema del campo magnético solar y terrestre. En este, como tal, solamente hice un pequeño tríptico, solamente explicando el tema. Básicamente es muy simple y es muy corto el tema. Bueno, en sí, el tema de campo magnético solar y terrestre se abarcan desde el significado como tal, tanto de qué es un campo magnético y de qué se compone un campo magnético, al igual de cómo se generan distintos tipos de los campos, donde se explica como tal los usos del mismo campo magnético en el ámbito principal de la física, y explicando cómo se compone el campo magnético terrestre y solar, con su función elemental. En este caso, por así decirlo, vamos a explicar lo que es un campo magnético. Un campo magnético como tal en la representación matemática de modo en que las fuerzas magnéticas se distribuyen, por así decirlo, en el espacio que circunda una fuente magnética. Esta fuente puede ser como tal un imán, ya que al momento de que el imán es, por así decirlo, una fuente magnética, se podría decir no como tal infinita, pero sí se puede decir que es continua, no necesita como tal ninguna ayuda, ya que sería como tal un solo elemento que produce un campo magnético alrededor de él. Como tal, también habría distintos tipos de elementos que se podrían crear como tal un campo magnético, que sería la carga del movimiento o una corriente eléctrica, que son muchas cargas en movimiento. Siempre que exista alguno de estos elementos, ya sea un imán, una carga en movimiento o una carga eléctrica, siempre que exista alguno de estos elementos habrá un campo magnético a su alrededor, es decir, un campo de fuerzas magnéticas. Este, fue, como tal, fuera de este campo de que se genere como tal por así decirlo, que se genere como tal fuera de este campo, ya no existiría como tal una fuerza magnética, solamente se generaría dentro de este mismo. Como tal, la característica fundamental o la principal de los campos magnéticos es que son bipolares, o sea, poseen un polo norte y un polo sur, en el cual también se dice que es un polo positivo y un polo negativo, a diferencia de los campos eléctricos a la diferencia de los campos eléctricos que se pueden generar por cargas eléctricas como un electrón, y no existen como tal cargas magnéticas que se generen como tal campos magnéticos. Los campos magnéticos siempre tienen asociados dos polos, como tal solamente lo que voy a comentar anteriormente, que sería el polo norte y el polo sur. Como tal, para que exista como tal el campo magnético debe de existir como tal una fuerza magnética, como ya lo he explicado, que sería lo principal, sería como tal un imán o una carga en movimiento o una corriente eléctrica. Estos elementos son los únicos capaces de generar como tal un campo magnético y los únicos que pueden ser afectados por el mismo. Como tal, en el caso de los imanes, por así decirlo, es particular porque no hay cargas en movimiento involucradas. Como he explicado, solamente es como tal un solo objeto que por sí solo ya genera como tal, un campo magnético, sino que estos materiales como tal, por así decirlo, ya lo tienen integrado, ya no hay necesidad de como tal agregar otro tipo de elemento, ya sea una carga eléctrica, algún tipo de movimiento, algún otro elemento extra. Solamente se requiere como tal el imán para poder explicar un campo magnético, que aquí es el polo sur y el polo sur y el polo norte. Estos serían los dos, y esto sería como tal todo lo que se está generando como tal en el campo magnético, que son como tal de estas líneas magnéticas. En este caso, en el imán, en este caso es como tal un campo magnético cerrado. Como tal, no existiría como tal alguno abierto, como podría ser en algunos casos de las corrientes eléctricas, que lo tienen, podría ser como tal un campo magnético más grande, ya que como tal es generado por una carga en movimiento, por así decirlo. Como tal, hay distintos tipos de campos magnéticos en este caso. Uno de ellos como tal sería los que son provenientes de un imán, que son materiales que en particular de poseer un campo magnético permanente, como ya lo he dicho, creado como tal en general en la física se conoce como tal spin de electrones, que pueden entenderse, pensándolo como un giro sobre sí mismos. Por otro lado, hay metales que pueden convertirse en imanes, por así decirlo, cuando le agregas electricidad a un clavo o le llegas a agregar algún tipo de carga, algún tipo de metal conductor,
y al momento de que le agregas esa carga eléctrica y lo despegas de la fuente donde se lo estás generando y lo pegas a algún tipo de metal o de igual manera algún tipo de que sea igual conductor o como tal pueda hacer absorber esa energía, se genera como tal ese imán, se puede generar como tal ese imán. Hay distintos tipos como tal de campos magnéticos, se pueden generar como tal los campos eléctricos, que son los que se generan cuando, un breve ejemplo, frotas algún tipo de, por así decirlo, de una regla, de igual manera una regla de metal, la frotas por tu cabello y de igual manera empieza a levantar clavos, o de igual manera empieza a levantar rebaba de hierro. Como tal se puede hacer como tal ese un tipo de imán, pero sería un tipo de imán no permanente sino temporal, ya que la carga eléctrica que es producida ya sea por la lana, por el cabello o por algún tipo de fibra que se genere como tal esa carga en movimiento, solamente va a ser temporal, no va a ser como tal para como un imán, que es una corriente continua que se va a mantener hasta que como tal influye a otro tipo de campo magnético. Es cuando, por así decirlo, si un imán lo tienes pegado como tal en un refrigerador y hay una corriente eléctrica muy potente, por así decirlo, que estallara también algún tipo de transformador así, se genera otro campo magnético que neutralizaría este y perdería su magnetismo solamente por un momento, en lo que busca nuevamente la orientación magnética del imán para volverse a adherir al refrigerador. Ese sería como tal un breve ejemplo. Como tal, hay otro campo magnético provenientes que son los de la corriente, que toda carga en movimiento produce un campo magnético. Por eso una corriente eléctrica también produce como tal este campo magnético, por ejemplo los electroimanes. Los electroimanes es como el ejemplo que yo di del clavo, que por así decirlo podría ser como, podríamos amarrar una batería con un alambre de cobre a un clavo. Son dispositivos en los que por medio de la batería hace como tal circular la corriente por el cable enrollado en un metal, que es el tornillo que tenemos enrollado. Esta corriente genera como tal un campo magnético. A su alrededor magnetiza el metal y generando este mismo. Así los electroimanes se utilizan para generar como tal campos magnéticos variables, ya que cambiando la corriente también cambia el campo magnético. Por así decirlo, si solamente le agregamos una batería AA y después le agregamos una AAA, una cuadrada o una circular con más watts de potencia, se genera como tal o se amplía más el campo magnético, por así decirlo, o puede que el imán que se vaya a generar ahí dure más tiempo si es que se retira. Como tal, el tema principal, bueno, ya explicamos como tal que es un campo magnético, qué tipos de campos magnéticos existen, y ahora vamos a empezar como tal con el campo magnético terrestre, que sería este de aquí. Como tal, el campo magnético terrestre también es llamado como tal el campo geomagnético. Es el campo magnético que se extiende como tal desde el núcleo de la Tierra, que se extiende como tal desde el núcleo de la Tierra, de esta parte de aquí, hasta el límite que se encuentra con el viento solar, que es la parte de aquí arriba. Una corriente de partículas enérgicas que son emanadas del Sol. Como tal, el campo magnético terrestre, esta mayor parte es producido por las corrientes eléctricas que ocurren en el núcleo externo, que es de naturaleza líquida, que está compuesto por hierro fundido, altamente conductor. El campo magnético se genera al formar una línea de corriente en una espiral cerrada, que ya se puede explicar como tal con la ley de Ampère, y un campo magnético variable que se genera como tal con un campo magnético, que se explica con la ley de Faraday. Y los campos eléctrico y magnético ejercen la fuerza sobre las cargas que fluyen en la corriente, que sería como tal la fuerza de Lorentz. En este caso como tal, su magnitud de la superficie de la Tierra varía a 25 o 65 microteslas aproximadamente. Se puede considerar como tal la aproximación el campo creado por un dipolo inclinado en un ángulo de 15 grados con respecto al eje de rotación. Como está en esta imagen, se puede ver como tal un breve imán, una barra de aquí, se genera como tal a 15 grados hacia acá, que es la región por encima de la ionosfera, que sería esta parte de aquí. Se extiende varios de cientos de miles de kilómetros en el espacio, como tal puede ser en estos alrededor, es llamada como tal la magnósfera, que sería toda esta parte de aquí. Esta nueva capa protege a la Tierra de los rayos cósmicos que destruirían como tal la atmósfera externa, incluyendo la capa de ozono que protege a la Tierra de la dañina luz ultravioleta, por así decirlo. Eso sería como tal el campo magnético de la Tierra. Como tal, el campo magnético solar
nuestra estrella como tal es muy activa magnéticamente hablando, ya que tiene como tal un campo magnético muy intenso y variable, ya que va cambiando como tal año con año. La orientación de sus polos cada vez alcanzan su máximo de actividad. Esto ocurre una vez por ciclo. Estos ciclos se conocen con una duración de 11 años aproximadamente. También la actividad del Sol es producida en numerosos efectos, porque todos esos se conocen como actividad solar. Estos efectos son como llamaradas, prominencias, manchas o una superficie en el material eyectado en el viento solar. Algunos de estos efectos también pueden verse desde la Tierra. Por ejemplo, las auroras boreales, que pueden verse en las latitudes próximas al norte geográfico de la Tierra o como tal el planeta. Y además se producen a menudo interferencias con los satélites de radiocomunicación y como tal por así decirlo, y en tendidos eléctricos, por así decirlo. También cambia la forma de la estructura de las capas y entendido como tal de la atmósfera. Y por último, como tal, se piensa que estas variaciones de actividad solar desempeñan o han desempeñado un papel fundamental en la formación del desarrollo del sistema solar. El Sol, por el material, por el que está compuesto el Sol, se encuentra como tal en estado de plasma, que básicamente es un gas a muy altas temperaturas, y al ser gaseoso o no ser líquido, hace que toda la estrella rote a la misma velocidad, haciendo que en el ecuador la velocidad sea mucho mayor debido a la conservación del movimiento angular. Este movimiento diferencial es principal causante de variaciones en el campo magnético, por así decirlo. Si en dado caso en miles de años siguientes o en los años venideros como tal, el campo magnético de la Tierra va a seguir cambiando año con año, aproximadamente, como había comentado, 11 años cada vez. Y en este caso, como tal, la teoría más refutable que se ha considerado hasta ahorita, también como tal en la física, o de igual manera alguna también de las teorías más refutables, es de que un día en esos como tal casos de magnetismo, llamaradas solares, que se les conoce como tal a estas expulsiones de fuego o de plasma o de gases, vaya a caer como la Tierra, o sea, así de simple. Esa es como sería como tal una propuesta fundamentada, que sería como tal la extinción del planeta, que al momento de que alguna de esas llamaradas o cambio magnético atraiga como tal al planeta y se coma el Sol, se coma el planeta, o cualquiera de las dos, o al momento de que expulse una llamarada, de igual forma esta queme como tal completamente la capa de ozono en la ionosfera y como tal en la ionosfera, y queme también la capa de ozono, y que igual posiblemente pues pueda quemar el planeta. Como tal, la única como tal diferencia que tiene es de que el Sol es como tal, es una estrella en constante cambio, no hay como tal algún constante cambio en constante tiempo. Y en cuestión a la Tierra, de que se genera también un campo magnético, pero es como por así decirlo más estable, que se ha estado yendo inestable debido al Sol, por los cambios de las llamaradas, por algún cambio de magnetismo que se ha visto como tal la modificación de este mismo. Pero en sí tiene como tal particularidades muy simples en cuanto a que ambos, por así decirlo, comparten un campo magnético para que ninguno a otro pudiese afectar como tal la estabilidad de este. Por eso es que cuando el campo magnético de la Tierra se haga más, no se haga más denso, sino se haga menor, la intensidad de este mismo, o se haga mayor, puede que con respuesta a este mismo, el Sol expulse una llamarada más potente para poderlo contrarrestar, pero teniendo como tal efectos no beneficiosos para el campo magnético de la Tierra. Bueno, en este caso sería como tal básicamente todo de la exposición con respecto al campo magnético terrestre y solar.